Bueno, como cada ¿Cómo? alcad. Antes de Buenos poner una días, copita. buenas tardes y buenas noches a todos, por mor que estamos de muchas bandas de todo el mundo. Ya algunos están a levantando, otros ya se están yendo a dormir. Por más que tenemos de estar aquí, todos estamos en juntos, mismo que son diferentes horas del día. Y nos alegra, como siempre os digo, nos alegra muy mucho ver vuestras caricas en los cuadros aquí con la sonrisa y prestos a sentir vuestro programa de cada alhat. Nos place esto muy, muy mucho. Como siempre, voy a partillar con vosotros. Estamos en nuestro programa número 21. Hace 21 jades que tenemos estos encuentros enteramente en ladino. Estamos tres salidos que siempre tenemos una gran reunidad de personas que vienen a ver estos encuentros y a partillar con nosotros estos interesantes sujetos que tenemos cada aljad. Tengo de decir una cosa hoy importante. Tenemos dos veces, ya nos aconteció que entraron a nuestro Zoom algunas personas no deseadas que dejaron mensajes muy negros. Por mor de esto, vas a poder mandar saludos y demandas igual, pero estos mensajes solo nos van a llegar a nosotros en el centro cultural. No lo vas a ver entre vosotros. Por mor que tenemos un poco de miedo de las cosas negras que pasaron, especialmente el Al-Had atrás. Así que podéis mandar los saludos como siempre, podéis mandar las demandas que tenéis, podéis pedir de hablar o de que nosotros demandemos por vosotros, mas unos a otros no lo van a poder ver. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Siempre nos place que vosotros vos saludéis entre vosotros, mas tenemos un poco de miedo esta vez. Bueno, como siempre, vos voy a presentar lo que tenemos la próxima semana, 24 de enero. Ya se está escapando el pisillo del año y no nos dimos cuenta todavía. Vamos a tener por el Centro Sefaradí de Estambul a la balabaya Karen Sharkon con su musafira Forti Barocas. Ellas nos van a hablar del amor por el teatro. A la hora de siempre, a esta hora, como nos encontramos cada alhad. Y si tenés alguna duda o querés demandar algo, puedes entrar a sfarad.com o demandar a cada institución de las 10 que ya conocéis, que partajamos con vosotros estos encuentros de alhad. Como siempre, si entraste tarde o querés mirar otra vez el encuentro o tenés de ir vos temprano, tenemos todos los encuentros enregistrados y los podés encontrar en sfarad.com raya TV. Aquí vas a tener todo para mirar cuántas veces vas a querer. Y si querés darnos ayuda para continuar estos encuentros, sfarad.com raya encuentros, aquí vas a encontrar el modo. Y ahora sí, esta es la reina de hoy, nuestra querida balabaya Rachel Amado Bornik, que tiene como musafir al doctor Nissim Ben Joya. Ellos nos van a hablar de la herencia judía de Izmir, del pasado al avenir. Hola, Rachel. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias. Merci muy mucho, Liliana. Y como siempre, gracias a ti y a Marcelo que tenemos estos encuentros cada alja que yo no tengo perdido ni uno y creo que mucha gente que está aquí nunca lo pierden de venir a verlo, porque son siempre muy interesantes, uno más interesante de otro, y creo que hoy va a ser uno de estos, sino el más interesante. Como digo, perdón, como digo cada vez, esta vez fue el más interesante de siempre. Y hoy va a decir la misma cosa, creo mucha gente.
quiero saludar a todos y sobre todo si tenemos gente que está en Izmir, como mi musafir también. Es una especial alegría para mí, porque yo soy también izmirlía. Una persona que nació en Izmir y se engrandeció en Izmir siempre es izmirlía. No importa dónde vive. Y así como veo yo, mismo los que tienen familia o antepasados de Izmir se sienten como que tienen una relación especial con la ciudad de Izmir. Gracias, estoy muy contenta de tener mi musafir hoy, porque a mí me viene que lo que está haciendo es muy importante y también muy interesante de ver lo que ya procuraron hacer hasta ahora y lo que piensan hacer, y qué importante es eso todo para el avenir de la memoria, sino de la vida, de la memoria de lo que fue la ciudad de Izmir para los judíos. Como ya sabéis, Izmir tenía, perdón, ya vos voy a presentar a mi musafir. Ma quiero deciros esto como introducción, que Izmir tenía la más grande comunidad judía del Imperio Otomano, no la más grande, la tercera más grande, después de Salónica, Estambul y Estambul, después venía Izmir. Muy importante comunidad y muy antigua, aunque se estableció unos 100 años después de la llegada de los sefaradíes en 1492-93, estos años. No se estableció Izmir, la comunidad de Izmir no se estableció Pishin, se estableció unos cerca de 100 años después. Aún con esto, la comunidad se organizó muy presto y otras comunidades más viejas se empezaron de la experiencia de Izmir. Esto es una cosa. La otra cosa que os quiero decir antes de presentaros a mi querido musafir, que está esperando con despaciencia, es que la región de la cual va a hablar Nisim es como llamamos nosotros el Izmir Viejo. Es la región donde los sefaradim se asentaron en primero. Muchos que estáis aquí, que tenéis antepasados que vinieron de Izmir, puede ser conocen la región de Karatash. Karatash fue la más nueva región. Lo que vos va a hablar Nisim es de la primera región, la más vieja, y también, seguro, la historia judía de Izmir no empieza con los sefaradim, como ya vos va a mostrar a Nisim. Nisim, bienvenido a ti y muchas gracias. Es un honor para mí tenerte a ti como musafir. Ya sé que sos muy ocupada persona y estuviste en muchos Zooms y tengo aquí la entrevista contigo de El Amanecer, también del año del Hanukkah pasado. Sí, vengas en buena hora. Primero te quiero demandar a ti que te presentes a nosotros. Dimos, ¿dónde naciste? ¿Qué hecho tienes tú en Izmir? Y ¿de dónde sabes el ladino? Y todo lo que quieres contarnos sobre tu familia y cómo llegaste a esta posición que tienes ahora, tan importante de dirigir este proyecto me parece que ahora lo están llamando el Museo Judío de Izmir. Contamos. Ok.
Y saludos a todos. Me emociona ver tanta gente aquí en Zoom. Es un resultado del esfuerzo que Rachel hizo de una parte, y de otra parte es una intención que tenemos en Izmirna de anunciar, de dar a entender y de explicar lo que queremos hacer, lo que hemos hecho ya, y que es este proyecto que se llama Proyecto de Herencia Cultural Judía de Izmir. Y yo me llamo Nissim, eso lo sabemos ya, y nací en Izmir, engrandecí en Izmir, y después me fui a Israel, y viví en Israel 39 años, y viviendo como un ciudadano israelí regular, mi educación, la armada, todo lo que hay en Israel. Y hace ya 11 años, mejor dicho, y que estoy en Izmir, ¿no? Que volví a Izmir. Y desde que volví estoy ocupado con la herencia cultural judía. Y cómo llegué a este sujeto. En Israel, una dama que se llama Judith Kiryati Matalon, oyó que estoy yendo a Izmir y me contó sobre su experiencia de Izmir y de las sinagogas, de las quilas, de las cuales yo no tenía la menor idea. Y porque a los 18 años me fui a Israel sin una educación religiosa, sin una conciencia de herencia. Cuando vine, la primera cosa que hice era dar una vuelta, me paseé, me caminé en las calles de Kemer Alto, de la vieja judería. Busqué la casa de mi madre, de mi gran papá, las topí, y yo también me enamoré de lo que había allí. La fundación judía, la fundación de la comunidad judía me abrió las puertas, me mostró todo, y después decidí que yo voy a ocuparme de estos proyectos que tienen como goal, que tienen la intención de establecer digamos, un museo abierto sobre la base de las quilas que tenemos. Perdón, si te puedo interrumpir, Nissim. Sí. Dos cosas. La una es, ¿quién es Judith Kiryati? Que, okay. Según lo que sé yo, es que ella es israeliana y tenía venido a Izmir a pasearse y encontró lo que encontró en Izmir. Y dicho que ella quiere ver esto todo abierta al conocimiento del mundo, porque es una herencia muy especial y como creo, ya sé que nos vas a contar, la única posición de tantas sinagogas, una calle una al lado de otro, en esta vieja zona de la judería de Izmir. Vamos a hablar de esto, a tu cuestión de quién es Judith Kiryati. Es como dijiste, una dama israeliana que tiene un hotel a Seferizar, no lejos de Izmir, y encontró un día una arquitecta de restauración que escribió un libro sobre las quilas, y a través de ella visitó las quilas
y con sus verbos se enamoró de las quilas de Izmir. ¿Ok? Después se desarrolló de esta manera que tornó a ser esta dama nuestro soporte, ¿cómo se dice? Soportora, supporting. Los apoyó. Los que nos soporta más, no simplemente en el sentido de paras, de plata, ma, con acciones que nos ayudan en el mundo. Ok. Si quieres, vamos Sí, a entrar al reto, ¿ya? Sí. Lo más interesante. Ya, ok. Ahora, nosotros vamos a hablar hoy de lo que yo quiero presentar es lo que queremos hacer en el marco de la fundación de la comunidad judía de Izmir. O sea, yo hago todo lo que hago en el nombre de la fundación de la comunidad judía de Izmir. Y la administración de la fundación me abre las puertas y nos ayudamos uno al otro y colaboramos laborando. Ahora, hay una cosa que hay que acordarse siempre, que como tú dijiste, Rachel, los judíos no nacieron en 492 en Anatolia. Habían casi siempre judíos en Anatolia, y eso más o menos empieza con la diáspora de Babel, que después de haber estado en la diáspora, algunos grupos de los judíos no voltaron a Jerusalén, no voltaron a Israel, se quedaron en otras partes, y una parte de esos grupos se quedó en Anatolia. Y después en Naví Yovel, Joel escribe en el siglo 5 antes Cristo, ya habían judíos en Ionia. Ionia es la mar de Egei, la parte del mar Egei. Izmir es Ionia antigua. Y después, así que vemos que habían siempre judíos en Anatolia, y para ver, yo estoy hablando, quiero mostrar cosas, nos olvidamos. Un momento. ¿Estás viendo? Sí. Ok. Y después de la destrucción del templo, del Beit HaMikdash, por los romanos o por Iskender, los judíos se instalaron en Anatolia, y estoy buscando. Y podemos ver el testimonio por ejemplo, en la sinagoga de Sardes, que es a 100 kilómetros de Izmir, una sinagoga enorme, más grande que Beit Israel. ¿Acordáis de Beit Israel? ¿Seguro? 500 personas pueden entrar, aquí pueden entrar 700, sin balcón, sin azara. Y eso data de segundo o tercero siglo antes Cristo. O sea, había tanta gente judía al lado de Esmirna en este dato. Y tenemos Priene a Aydin, al lado de Aydin, el quinto siglo antes Cristo, Milet, el cuarto siglo antes Cristo. Esas sinagogas forman un testimonio de que los judíos estuvieron aquí mucho más antes que mucha gente en Turquía. Y
al lado de Izmir, mejor dicho, en el centro de Izmir, en Basmane, encontraron los arqueólogos esos objetos que son judíos. Aquí hay una menorá, eso es un candil de aceite, o eso, que pertenecen al siglo más o menos V antes Cristo. Parece que era con los, o sea, pertenecen a los judíos que vinieron por Alexandro el Grande. Lo que queremos decir es que los judíos no son una invención del siglo XV, sino que nuestros ancestros estuvieron aquí mucho más antes, y también durante el Imperio Romano, y los llamamos romañotes. Ahora, antes todo, yo quiero excusarme porque por el ladino que tengo en mi lengua. Soy un producto típico de la judería turca de mi generación, que llegó el ladino, y el ladino que yo sé es lo que me quedó de mi gran mamá, gran papá, y la gente de mi edad, la gente de la edad que tiene 40 años ya no sabe ladino, ya no tienen casi nunca ninguna idea. Y yo pertenezco a esta generación, y por eso me excuso de la, como dice, de la deterioración de la lengua latino en mi versión, ¿ok? Ahora estoy más tranquilo. Puedo, sí, ya te conocemos. Okay. Ya, en mi introducción iba a Todos decir... sabemos que... sí, en mi introducción iba a decir que no solo que lo que nos vas a hablar y nos vas a mostrar es muy interesante, sí. pero te vamos a conocer en persona. Muchos tienen sentido tu nombre, pero aquí tenemos la oportunidad de conocerte en persona, porque sos muy amable, y como están viendo todos, y todos están prontos a excusarte cualquier hierro si haces en ladino, no estés a pensar. Ok, A gracias. continuar. Merci mucho. Les espero aquí en Izmirna. No sé de dónde son la gente que están en el Zoom, ¿no? Creo que hay gente de Israel, de Sudamérica, de Estambul, de Izmir. Ok, todos nosotros conocemos esta carta, ¿no? La expulsión de España, los judíos se van por todas las partes y llegan al Imperio Otomano, que está marcado en amarillo, y se instalan por el orden del sultán en Tesalónica, en Estambul, en Izmir. Pero cuando llegan a Izmir, no se instalan en la ciudad misma, que, miren, aquí tenemos el mar Egeo y aquí el Mediterráneo. Izmir está en el mar Egeo, y aquí les muestro Izmir. El mar Egeo está acá. Eso es el centro de Izmir, pero los judíos se instalaron a Manisa. Mi familia es de Manisa, en Izmir hay mucha gente de Manisa, en Turgutlu, Turgutlu era Casabá, se llamaba. Turgutlu se llamaba Casabá. Muchos vinieron, son descendientes de los que vinieron de Casabá. Sí, sí. En Bayındar, en Tire. Así que se instalaron alrededor de Izmir, del centro de Izmir, porque Izmir en el fin del siglo XV o el 16 no era una ciudad importante.
empezó a ser una ciudad muy importante, un puerto importante que se abría de Anatolia a Europa en el comienzo, cuando comenzó el siglo XVII, ¿ok? Ma aunque eso sea sí, verdad, topimos en Esmirna, eso se llama en castellano lápido sepulcral, no sé cómo se llama en Laya latino. de tomba. Pero Laya de tomba. saben lo que es, ¿no? Laya lo de sabemos tomba. lo que es. Sí. Y data de 5265, o sea, 1565. ¿Okay? Eso es decir que antes del siglo XVII ya habían judíos, no tan organizados, mas judíos, una Keilah judía que vivía en el centro de Izmir. Eso fue una piedra de tumba que se topó en el cementerio judío de Bahri Baba, que es entre la vieja judería y la nueva judería. Ok, la vieja judería de Izmir. ¿Dónde era la vieja judería de Izmir? Aquí vemos de más cerca el plan de Izmir. Aquí es el bahía, el golfo de Izmir. Y aquí tenemos esa parte de la ciudad, que es la parte vieja de Kemeraltı, es la judería. Es interesante, estamos hablando del siglo XVII y los nombres de los barrios están registrados en el Imperio Otomano Ancina. Eso es el barrio de Gran Rabén, Rabino Grande. Así es el nombre. ¿Ok? Eso es el barrio de Efrati, un nombre en hebreo. Eso es el barrio Soncino, después del nombre de la familia Soncino. Parece que era una familia rica e importante, por eso tienen el nombre del barrio es su nombre. Aquí hay un barrio, aquí tenemos ahora las excavaciones de la Agora Romana, se llamaba Bnei Israel. Y aquí el barrio Chávez, después del nombre del Salomón de Chávez. ¿Okay? Les muestro eso porque es muy interesante, porque poca gente sabe que habían nombres judíos en latino o en hebreo de las calles de los barrios en Esmirna. Me parece que no hemos dicho lo que está más arriba. El de más arriba. Eso es Hurşidiye, el nombre es en turco, pero también pertenece al barrio judío, a la judería. Y aquí hay una calleja que se llama la calleja de Mon Agi. Estoy siempre preguntando y demandando si alguno sabe qué es esta calleja. Mi madre me había dicho que ellos vivían en la calleja de Mon Agi, pero fuera de ella, ninguno me pudo decir qué es esta calleja, dónde es esta calleja. Te voy a interrumpir un minuto para decirte una cosa que ahora me ha percibido. Sí. Yo en mi nufus, en mi carta de identidad, está escrito que yo nací en Hurşidiye Mahallesi, en la Mahalle de Hurşidiye. Yo no nací aquí. Yo nací en Karataş. Al parecer, era allá donde nació mi papá.
Puede ser muy interesante, porque Porque Hurshidía hay mi papá creció por allá. Ah, Y no sé entonces de qué por me ahí, enregistró a mí como que yo nací ahí. yo te voy a decir de qué. Porque en la segunda mitad del siglo XIX, hay judíos, una parte de los judíos quitó estos barrios y se mudaron por aquí, donde estoy indicando, a Karatash, ¿ok? Y vamos a hablar de eso un poco más tarde, ¿ok? Gracias. Muy interesante. Pero eres de Izmir, ¿no? Ok, ahora les quiero mostrar la misma zona, ¿ok? Una parte de esta zona, o mejor dicho, el barrio del Hambash, el barrio del Rabino Grande. Gran Aquí rabino. tenemos el Frati, aquí tenemos barrio Soncino, aquí es Bnei Israel, más o menos para ubicarnos. ¿De qué estoy mostrando eso? Porque el centro de nuestro laburo, de nuestras esfuerzos para este proyecto, están aquí. ¿Por qué están aquí? Les voy a decir. Aquí tenemos, todo esto es la judería, ¿ok? Pero aquí tenemos una densidad de sinagogas. Miren, cada número indica una quila. Algazi, Signora, Foresteros, Talmud Torah, Shalom, Etz Chaim. La estructura físicamente es muy interesante. O sea, miren, no sé, yo nunca vi 4 sinagogas que están pared a pared, ¿no? Con un patio muy estrecho entre ellos. Es muy interesante y hay una densidad muy grande. Creo única en el mundo, ¿no? Puede ser única, hay parecidos, pero así no existe. Pero esa es una parte de la importancia de la herencia de Izmir, ¿ok? A ver, yo vos voy a contar, en Jerusalén hay este mismo Sí, modo, las 4 sinagogas sefaradíes de Jerusalén. Este es el mismo modo. exactamente. En juntas, Aquí hay parejo, muchos parejo. más. Aquí hay más. No, No, aquí hay por unas esto, 4 que están en juntas. Sí, sí, sí. sí. Es verdad. Sí, Las por esto estoy 5 y 6 diciendo, también son muy cerca. sí, no, lo importante es que son cercas y miren, ayer leí un artículo de un Mendy. rabino de Israel, Meldi, perdón, Meldi, ¿no? Que estaba trayendo algunas cosas que escribió un otro Rabino. rabino, Jajam, que escribió en el siglo XVII, perdón, XVIII, que decía que cuando había tefilá aquí, se escuchaba, se sentía la tefilá de Algazi. Y un otro decía que cuando caminabas en estas calles, sentías siempre las tefilot, las prayers, tefilot, Las las oraciones. tefilot, Oraciones. las oraciones, ¿ok? Y no es una sorpresa porque hay mucho, ¿no? Y esta calleja se llamaba Calleja de las Quilas oficialmente y se iba de ahí hasta aquí. O sea, 2 callejas que se llamaban la calleja de las Quilas. Esta calleja se llama el bazar, el mercado de las Quilas. ¿Ok? Mercado de las Quilas, en turco se dice Hevrasoka. Sí, una vez en los 30 o 40 del siglo XX quisieron trocar el nombre a mercado turco, pero la gente no aceptó. Esta calleja oficialmente se llamaba Calleja de Bohor Levi. ¿Ok? O sea, estamos en una, ven, sienten, pueden tocar la judería que hay aquí.
aquí tenemos la Kila Bikur Jolim, aquí la Kila Portugal, aquí es el Jajam Hane, o sea, el rabinato. Aquí es el rabinato y aquí Beit Hillel. O sea, en ese barrio de Jajam Moshe, del Rabino Grande, tenemos 10 lugares que pertenecen a la herencia cultural, religiosa, histórica de los judíos en Esmirna. Ahora, no, hay alguien que me está demandando siempre remote control de mi ecrán. No sé por qué. Ok. De la otra parte de la calleja, de la avenida, tenemos el cortillo de Sabbatai Tzvi. ¿Ok? Ahora, Sabbatai Tzvi no hace parte de nuestro proyecto, pero yo sé que hay una discusión muy grande sobre el asunto de Sabbatai Tzvi, pero es una parte de la historia, de nuestra historia. Y aquí tenemos la Kila Soncino. Aquí tenemos otra Kila y aquí tenemos Kila que se llama Pinto, pero no nos ocupamos de ellos ahora. Ok, cuando miramos del techo del autoparque aquí hacia el este, o sea, a esta dirección, Pichín, vemos una casa. Este es un cortillo. Un cortillo me parece que viene del verbo español cortejo, o sea, una casa que se forma alrededor de un corte, pero es una habitación típica judía. En esta parte de la ciudad, al contrario de lo que dice la gente, los judíos son ricos, etc., los judíos en Turquía, en Izmirna, no eran tan ricos. Y había una gran población que no era rica, no tenía medios de existir como se debe, y vivían por algunas razones. Una de ellas es económica. En cada camareta aquí vivía una familia judía con un corte común para todos, y en ese cortejo podemos ver adentro, es así, un corte con una tromba, con agua que todos juntos lo usan, y los toaletes, los lavabos comunes, y una puerta masiva, grande, y a veces con un guarda. O sea, estamos 100 años después de la expulsión, de la Inquisición, nos da un sentimiento de seguridad, estamos juntos con otros judíos, una forma de vivir seguramente y de una manera barata, parece. Ese es un otro tipo de cortejo. Perdón. Liliana, me está viniendo mensajes que no están viendo el ecrán. No sé de qué, porque yo lo estoy viendo muy bien. Me vinieron mensajes particulares que no están viendo el ecrán. No, a ver, no deberían poder mandarte mensajes. El que no está viendo el ecrán es porque tiene un problema propio. Sí. Como vos dije, cada semana nos están entrando personas que no tienen buenas intenciones. No se meten nombres que nosotros no podemos descubrir quiénes son, porque se meten nombres de los nuestros o nombres comunes. Por no dejar amigos afuera, al empecillo estamos dejando entrar. Cuando vemos que están haciendo cosas negras, los quitamos del Zoom.
Por mor de esto, metimos chat en privado. Solo me pueden escribir a mí y yo paso los mensajes a quien tiene menester de tenerlos. Yo te mandé recién, Rachel, unos 2 mensajes que ahora los veo. Mas no es, si vos demandan dar el comando o si vos demandan una cosa que no está buena, no hagas caso a esto. No. Ok. Esto es lo que quedó de un otro cortillo que estamos investigando, averiguando su nombre. Por ahora lo llamamos cortillo de piedra, porque no tenemos nombre y no tenemos registración de la gente que vivía aquí. El otro que vos mostraste fue restaurado seguramente, ¿no? Eso labura ahora como un hotel barato para los para la gente pobre y para los inmigrantes. Por esto es. Me pareció que es de parte de vuestro proyecto. Por esto es que está muy buen, está muy buen estado. En esta foto se ve bien. No está. Ya entendí. Ok. Eso es otro tipo de cortillo, de un T, como una letra T. Parece, no podemos entrar por ahora, y hace 2 semanas me fui allí y alguien no me dejó entrar y nos peleamos y todo. Quiero entrar y ver, parece que había aquí una quila. ¿Okay? Está medio destruido, pero hay que ver lo que hay. Eso era otro tipo de cortillo, o sea, cosas únicas en Esmirna que pertenecen a los judíos. Y saben, el cortillo está notado en los registros otomanes que debajo del nombre Yavut Haneh. Yavut Haneh significa Yavut Haneh, casa de judíos. Casa de judíos. Y eso era como un barrio chico con 2 calles y con casitas chiquitas de 2 lados. Ma un día vino no sé, y eso se llamaba el cortillo de Pasha Yaakov, ¿no? Eso lo sabemos, pero vendió el cortillo a otra persona y él vendió a otra. Una noche vinieron y destruyeron todo, hicieron un otro parque. ¿Quién lo destruyó? Hay gente que marcó el cortillo. Lo derrocaron, sí. Y ese sitio no era registrado como en tanque un monumento de cultura. Y lo es. Y ahí estamos, continuamos. Ok. Y llegamos ahora otra vez a ese plan. ¿Y para qué? Para eso, nuestro proyecto de museo o proyecto de herencia cultural e histórica de judía de Esmirna se basa en esas sinagogas, en esa zona y particularmente en estos 6 sinagogas. ¿Okay? Un minuto. Otra cosa que te quería demandar es Moshiko Cohen, que es nuestro amigo, creo estará aquí, me dijo que su gran papá era Jajam de la Kila Shonshor. ¿Por dónde es? ¿Cómo? Shonshor es otra parte, vamos a llegar ahí, vamos a venir a Moshiko Cohen. Perdón. ¿Ok? Recibí las fotos.
Ok, y estamos tratando este lugar, esta zona de 6 kilas para hacer un centro de herencia cultural judía en Esmirna. Y si logramos hacer esto, será un centro de este tamaño único en todo el Mediterráneo, fuera de Israel puede ser, ¿ok? Y en un país, según la constitución es secular, según lo que pasa, es un país musulmán, de 95 o 99, casi 100% de gente musulmana. Un sitio judío sería algo, una cosa maravilla. Eso es un dibujo de los mismos 6 sinagogas, Etz Chaim, Hebra, Foresteros, Señora y Shalom. Eso no voy a quedar aquí. Ok, hoy quedaron 9 kilas y un Jajam Haneh en la casa del rabino, que fueron construidas según estilo local típico durante los siglos pasados. O sea, hay una mezcla de arquitectura de sinagogas de una parte de España con una integración de cultura turca de Anatolia, que es bastante único aquí. Estas guías forman un testimonio vivo a la historia de la comunidad judía de Izmir, que influenció espiritualmente y culturalmente el mundo judío, sí, especialmente en el siglo XVII y XVIII. Ahora, hay quilas que hemos reuscitado a preservar hasta hoy, les voy a mostrar. Eso es Bikur Jolim. Salomón de Chávez, el dueño del barrio Chávez, contribuyó aquí, dio aquí muchos medios para hacer esta quilá, y eso pasa en el fin del siglo XVII. Lo que vemos aquí, no sé cuánta gente conoce las quilás de Izmir, pero es una quila típica sefaradí de Izmir, con la teva en el medio, con las columnas, 4 columnas que dividen el techo a 9, con los bancos uno al frente del otro, porque aquí es una quejilá, donde la gente se encuentra, y tenemos que acordar que no habían centros culturales en el siglo XVII, y las quilas eran también un lugar donde la gente se juntaba y se reunía y hablaba de todos modos de cosas. Tenemos aquí la construcción muy típica de Izmirna del Ejal, con dos ¿cómo se dice? Cupboards. Sí, dolapes. 2 dólares al lado, o sea, una composición y también muy típico la integración de cultura anatoliana dentro de las sinagogas. Podemos ver aquí. Okay, esa es Bikur Jolim. ¿Por qué lo llamaron Bikur Jolim? Porque aquí había un hospital durante las epidemias de cólera, la peste, y trataban aquí los razinos judíos, y cuando hicieron aquí una quila, naturalmente la llamaron Bikur Jolim. Abajo de esta quila, allá hay un bodrum, un depot, que se dice que era el prisión de la comunidad. No me digas. Ahora, sí, la comunidad judía tenía una prisión. ¿Y de qué tenía una prisión?
porque en el Imperio Otomano había un sistema judicial según las naciones. Naciones quiere decir religiones, judíos, cristianos y los musulmanes. Sí, y los jajames, el Beitín judío, tomaba decisiones para crímenes no tan graves, o sea, no, si alguno mataba al otro, no era ¿cómo se dice? Beitín que lo trataba, cosas más menores, como problemas en la familia, violencia, o engañar gente comercialmente, cosas así. Entre la comunidad. Sí, entre la comunidad. En 1847 hubieron muchas revoltas dentro de la Keilah judía. ¿Por qué razón? Por la razón de los taxación de la vela, de carne y de vino, ¿ok? Y los pobres se levantaron y mucha gente se fue al precio. A la presión. Al preso. ¿Saben? Como era una comunidad religiosa, y beber, comer y fumar en Shabbat eran crímenes también. Comer no. Comer afuera. Si te vas al Karané, entonces. Sí. Al-Ghazi, la Keilah Al-Ghazi que fundó la familia Al-Ghazi, del rabino grande que se llama Shmuel Al-Ghazi, que vivió en el siglo XVII. Y esa era una familia de cantores y de rabinos, pero muy concentrados en música. Y el Ishaq Al-Ghazi, que nació en 1890, 80, algo parecido, y que falleció que murió en 1930, algo en esa época en Uruguay. Era un músico muy reconocido en Turquía, en la arena de música clásica turca, música religiosa judía, música popular, y hasta hoy tenemos sus plaques sus plaques, long plays, short plays. Y en el festival de cultura sefaradí de Izmir que realizamos por la segunda vez, aquí un conjunto de músicos turcos, no judíos, tocaron su música y fue increíble. Es perdón, interesante. de nuevo, Nisim, tenemos que ver, ya sé que tienes mucho más de contarnos, por esto la hora se está acercando, por esto podemos quedar aquí y sentirte porque está una maravilla lo que estamos oyendo y sobre todo para toda la gente que tienen antepasados de Izmir, están apegados al ecrán, no podemos detenernos aquí. Sí. Mucho más presto. Ok. Esta es, señora, aquí pueden ver la diferencia entre dónde está la Teiba aquí y dónde estaba antes en las otras quilas. Es una transformación que aconteció después de la introducción de Alianza a Izmir con la cultura occidental, un poco las quilas también trocaron la forma, ¿ok? Shalom,
Shalom es increíble, tienen que venir a visitar. La Kila Beit Hillel, la municipalidad metropolitana, con sus propios medios, lo restauró y ahora es la casa a la memoria, una casa a la memoria de Rabino Chaim Palachi, que es uno de los rabinos más grandes que existieron en Turquía. La Kila Portugal, que tiene una historia también muy particular por Sabet al-Sevi, etc., fue restaurado por la Asociación de Comerciantes Jóvenes y da servicios culturales y sociales. Esa es la inauguración de la Kila. Jack Kaya, Isaac Strugo me parece, Jaime Akius, Besim Amado. Ok, y hay los que no pudimos preservar. Esa es la teiva de Talmud Torah o Hebra, como dice. Esa es una de las últimas fotos antes 1999, cuando el techo se cayó y se destruyó el lugar. Y era un lugar increíblemente activa. Aquí vemos un Purim, parece. Miren cuánta gente ahora en Izmir, no puedes juntar 10 personas para Minyan. Y llegó a ser, después que el techo se cayó, durante 21 años no hemos tocado el lugar, pero y se formó así un bosque, pero después tuvimos un poco de parás de los alemanes y empezamos a limpiar, cortar los árboles y coleccionar, o sea, agrupar las cosas que encontramos, los que pueden servirnos después. Elaboramos las noches y llegamos a un estado, un tal estado donde tenemos un techo temporario para que condiciones climáticas no nos dañan. Miren, para mí Esto es una es maravilla. Portugal, Es un ¿no? sueño. No, eso es Talmud Torah, Hebra. Talmud Torah. Enfrente de Efraín. ¿Ok? Entonces, lo que pasó es que tenemos ahora un lugar más de herencia. Es verdad, la Teiva no quedó, tenemos partes de Teiva, pero es un lugar, aquí puedo hablar 2 horas sobre lo que había, sobre los detalles y todo, cosas distintas. Lo ganamos. Aquí, de otra parte, aquí había la Teiva. Y entre esos kilas hay un camino que pasa por todos los kilas, como ven aquí, y vamos a abrir esta parte y esta parte, y de Hebra, de Talmud Torah hasta Señora podremos caminar aquí en los... Etz Chaim es una sinagoga muy importante, muy antigua. Así se veía hace no sé cuánto tiempo, y después se veía aquí. Yo llegué aquí hace 10 años, así estaba. Después con las lluvias se cayó más, y nos contactamos la embajada americana, conseguimos parás y empezamos a preservar, no restaurar, preservar la quilla. Y la quilla es maravillosa. Tuvimos 7 layers. Sí. Layers. Sí. ¿Ah? Niveles. 7 niveles de pintura, y abajo de todas las pinturas salieron esos laburos finos, estos
y aquí no se ve, pero está lleno de dibujos que hicieron, y en 3, 4 épocas diferentes. Y lo que vemos aquí, lo vamos a ver ahí, eso es lo que quedó, es para mostrarnos el fuego de 1841, ¿ok? Y podéis ver aquí, vamos a acentuar los dibujos que quedaron. Va a haber una pared con dibujos acentuados para ver lo que había. Y descubrimos también inscripciones, Makom HaShoshvilim, en la Teiba. Y también números de los, ok, aquí estamos. Aquí, como ven, miran, aquí hay números 62. Así alrededor de toda la sala hay números. ¿Qué es Parece su que reservados. significación? No puede ser, puede no tener significación, o puede tener una significación que dice mi sitio es número 62. Sí. Pues, no sé. Eso, Makom HaShoshvilim, quiere decir el lugar del best man in weddings. Best man. Sí. ¿Cómo se dice en latino? No sé. Sí, del monsieur de o sea, recepción, el decíamos. mejor amigo del novio o la mejor amiga de la novia. Se sientan ahí. Sí. Pero es una invitación de mí, si hay gente que investiga el judaísmo, si hay una significación cabalística aquí o no, no sé. Ok, eso era Etz Chaim, el mismo sinagoga Kila, la misma Kila de afuera, antes que empezamos a elaborar. Miren las fayanzas, aquí había un magazine, y descubrimos la entrada antigua del sinagoga, del Kila. Pero lo rompieron para hacer una entrada a la magazine. Y ahora todavía no está hecho, pero se ve así, ¿ok? Esa es la pared, esa será la entrada. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Ok? Esto es en la calle, en la calleja de sinagogas, de Kilas, que decimos el bazar. Había una fábrica de vino, lo llaman Akun Passager hoy, debajo del nombre de un cierto Akun, que es el hijo de la persona que marcó el edificio, ¿ok? La data está en hebreo. Sí. Estoy discutiendo con ellos cómo puede ser Akun histórico si aquí tenemos una data, una fecha hebrea, y sabemos que eso se estableció por Jalifa Politi en 1895 y después hasta 1940 y después lo vendieron. Si alguno de los que están escuchando conoce, si les suena el nombre Jalifa Politi, yo les voy a dar un mail que pueden escribir, o pueden escribir a Rachel, y tenemos mucho menester de información. Eso es el rabinato, pero eso era así, ya estaba un poco rota, y hoy es el techo cayó. Se pueden imaginar que no está en un buen estado. ¿Tenéis planos de renovarlo? Y es un plan de renovar, pero hay un problema aquí. La propiedad de la casa pertenece a la Fundación Judía de Izmir, y el terreno pertenece al gobierno.
Entonces, Ah. aquí hay una discusión a lo que... Mas Eso es las otras fraguas apartienen todas a la comunidad judía de Izmir, ¿verdad? ¿Cómo? Las otras fraguas, los otros edificios, todos que nos Sí. mostrates, andelaborates, todos Sí, apartienen a la comunidad judía de Izmir, sí, ¿verdad? sí, todos apartienen, sí, sí, sí. Esa es Foresteros, otra sinagoga al lado, uno de los 4 que están pared a pared. Este verano espero que, según lo que hablé con los alemanes, con la embajada alemana, nos van a ayudar a fraguar este lugar. Fraguar, cuando digo fraguar, es proteger, es preservar para que no vea más daños, ¿ok? No es una... Restauración, sí. una fragua, no es una restauración. Eso es el Soncino, ¿se acuerdan del Sí. barrio Soncino? Pero malorosamente hoy se ve así y por ahora no sabemos qué hacer con eso y no tenemos tampoco los medios para hacer. Como ven, estamos tomando dinero de otras instituciones para hacer lo que queremos hacer. No es el capital de la fundación. Ok, y había también Shonsol, Kal Kadosh Shonsol, Aktesh Me'adon Chaim Shmuel Shonsol, cuando 1905, ese es la Kihila del gran papá de Moshiko Cohen. ¿Ok? ¿Dónde se topa? Se topa un poco más lejos de la zona que yo les mostré, en Basmane o Bedava Bache, se llama. Ok, ahora, malorosamente, no sé, yo recibí esta foto de ti, pero no sé quién es. Este es el gran papá de Moshiko, que era Cohen. rabino. Si le damos Ah. el ecrán a Moshiko, ¿cómo se puede decir? Sí, Él que era no. rabino de esta quilá que mostrates la laya. Era allá y también venía hasta Bet Israel, hasta Karatash, me contó Moshiko. De allá es bastante largo camino en Shabbat. Venía a ayudar en las oraciones y enseñar a las criaturas, etcétera. Venía de allá hasta Bet Israel, que es cerca del ascensor que muchos conocen. Ahora quiero decir escúchame, estamos unos casi 10 puntos pasados. Todos estamos muy interesados en esto. No sabemos si lo que nos quiere contar Nisim ya está para escapar o tenemos todavía mucho. No, lo vamos a invitar de nuevo, que pase un poco de tiempo. Lo vamos a invitar de nuevo y nos va a mostrar las diferencias de lo que nos mostró hoy y lo que va a ser hasta entonces. No porque estamos enfaciados, Nesim, estamos salidos de sentir todo esto y de ver y conocer. Muy bien. Tenemos un tiempo. Tenemos algunas demandas y algunos saludos que queremos mandar, más solamente quiero demandar si tenemos, esto será lo del cabo, lo último que vamos a ver. Y si nos pueden mostrar una cosa para la herencia de Ismirna es una cosa impresionante, ¿no? Todavía, después de haber terminado esa parte, hay todavía Karatash que no vamos a tocar hoy, pero como quieran, si tenemos que escapar, vamos a escapar y voy a escapar, pero quisiera mucho también explicar el proyecto. Lo que hice hasta ahora es sobre qué tomamos como base para el proyecto. Ok, solo esto y vamos a concluir. Ok, ahora, Moshiko Cohen, esa foto es increíble. No sé dónde se tomó, me parece, no me parece Beit Israel, parece Shonsol.
Sí. Por favor, a todos, tenemos menester de muchos materiales para empezarnos, para hacer una preservación y restauración justa de muchos materiales. Si tienen fotos con explicaciones, me gustaría mucho que me enviéis a esos dos direcciones de mail o a Rachel también. Y esto nos va a enriquecer mucho y nos va a servir mucho. Aquí nos... ok. Entonces yo quiero decir que si quieren, hacemos otra reunión para seguir de aquí hasta el proyecto, otro día, otra vez. Absolutamente. Vamos, ahora estamos, que vimos algunos lugares en ruina, que están ainda en ruina, y ver lo que ya existe, que salvaste de ruinarse ainda más y lo construiste para preservar. Vimos y entendimos que tenéis mucho más que hacer. Parece un proyecto muy largo. Te puedo demandar principalmente los fondos, las paras, el dinero de todo, de dónde está viniendo. Sí, ahora. La fundación de, sabes que en Izmir hay algunos mil judíos que viven, en total 1000, ¿no? Y la fundación judía de Izmir es una fundación que no tiene tanta plata porque eso, el dinero, la plata, las paras vienen de los miembros de la Kehila que dan cada año una cosa. Y entonces usamos fondos por ejemplo, el Etz Chaim, para hacer el plan de Etz Chaim, la embajada americana nos dio platas, hicimos una aplicación y después para hacer la restauración, una agencia del gobierno turco dio 75% del costo y la fundación pagó 25%. Pagó mucho más porque había más gastos y eso les cerró muy mal la economía. Sí, en caso hay gente que quieren ayudar, ¿hay manera de ayudar a este proyecto financieramente? Hay siempre necesidad, tenemos que, o sea, tenemos que venir y pedir eso y demandar. Y una vez que ya tenemos contacto, me parece que eso se puede hacer. Yo creo que, por ejemplo, la gente que está aquí en el Zoom, la gente que tiene que saber lo que vamos a hacer para dar. Seguro. Hoy tuvieron muy buena introducción. Sí, pero ahí no dice qué vamos a hacer. Sí, es verdad. Ya estamos en deuda con ti, te vamos a tener que convidar otra vez. Muy bien, entonces yo terminé. ¿Hay alguna página, Nessim, hay alguna página que la gente pueda mirar en estos tiempos sobre el proyecto? Sí, en Facebook vamos a hacer un sitio de web, mientras tanto tenemos una página de Facebook que se llama en inglés Izmir Jewish Heritage Museum Project. Izmir, yo voy a Rachel, ¿tú puedes mandar eso a todos a través del mail?
Sí, se la mando a Liliana. Nosotros podemos hacer todo. Ya Sí. metí los adresos de mail que hemos dicho al ecran, ya los metí Muy bien. todos aquí. Marcelo también está Bien, metió al metiendo por la Facebook. página para que todos puedan ir a mirar. Sí. Nos interesa mucho dar ayuda. Hay gente que está demandando por esto. ¿Cómo puede tomar contacto? Aquí le estamos dando y si no Ahí lo está el problema. pueden notar, nos pueden demandar como siempre a nuestro adreso de mail sfarad@sfarad.com. Todo lo vamos a pasar porque ya sabes que nuestro interés es que este modo de cosas avancen. Queremos dar ayuda, queremos a recuperar todos estos importantes lugares y la historia de la comunidad en Izmir y en todos los lugares judíos nuestros que tenemos. Esto ya lo metí con muchas gracias de corazón, creo, no solo del corazón mío, más de mucha gente que están, no sé, vinieron cerca, al parecer 200 personas a sentirte, y muchos de ellos tienen un lugar especial en sus corazones por Izmir. Por seguro. Merci muy mucho. Después van a mirar los videos miles más. Así que esto se pasará a mucha gente. Merci mucho, Rachel. Eso es muy importante. Merci muy mucho, Nesim. Ya te convidaremos porque nos quedamos con mucha gana de mirar más cosas. Tenemos de hacer 2 cosas. Como es día de Al-Had, algunos están escapando el día y ya quieren ir a comer y a... Al parecer, ningunos no quieren irse porque están quedando aquí hasta el cabo momento. Y otros quieren ir a comer la comida de mediodía. Así que... O de desayuno algunos. O de desayuno algunos se levantan recién por mor de la hora y del día. Así que si quieres podemos dejar de partajar el ecran y vos me daré un pisico algunos saludos, algunos mensajes. Algunos demandaron, como vos dije al empecillo, por mor de los hackers, que ya todos, no tenemos palabra en ladino, no conozco hackers. No teníamos hackers. No teníamos hackers antes. Tenemos negras gentes que siempre quieren hacer mal. Y por de esto, no todos pudieron ver los mensajes, solamente los recibíamos nosotros, los balabayes de la reunión. Y vos vamos a dar algunos saludos del empecillo. Así que de la 1 de la tarde y de antes tenemos mensajes. A poco vamos a mandar. Silvio Badía, que ya lo conocemos, él mora en Estambul, buen amigo nuestro, nos dice buenas tardes y buenos días a todos. Hoy es el día de los Izmirlis, porque ya hubo también 8 Zooms sobre Izmir el día de hoy, un poco más temprano, y esto nos contó también encima el empecillo antes de la reunión. Sami Galimidi, que cada Al-Had nos acompaña, nos manda muy buenos días desde Estambul, Sami y su mujer Sara Galimidi. Semanada buena y clara, nos dice Orit Salinas desde Israel, maravilla de encontrarnos. Buenas tardes de Tucumán en Argentina, nos dice Rosy Ventura. Brian Kirchner, que también es un balabay de los nuestros, nos manda saludos a todos desde New York. ¿Qué más tenemos aquí? Te mandan saludos para Rachel y para Nesim desde Oxford. Qué alegría oírvos hablando sobre un tema tan interesante. Nos dice, a ver si puedo mirar el nombre, Stephen Rosenbaum. Sí.
Nos mandan saludos de Barcelona, especialmente a Rachel, que nos topimos en Barcelona 12 años antes en un viaje de la Dina Comunidad. Andan desde el judeo español. Esto nos dice Manuel Mora, que también cada half nos está acompañando. Saludos. Saludos, saludos. Después tenemos, a ver, nos demandan si hay comunidad en Izmir hoy día y cuál cal es el que está funcionando. Shara Shamayim. Shara Shamayim es el más nuevo. Hay un cal que está funcionando ahora. Empezó a funcionar otra vez después de un intervalo por la pandemia. Es el Shar Shamayim en Al-Sanjak. Y también nos demandan cuánto, un poco creo que digites, Nesim, ¿cuántos judíos hay en Izmir? En Izmir hay alrededor de 1000 judíos, 1100 judíos. No sé exactamente el número. Ninguno no sabe exactamente. Malorosamente. A ver, tenemos muchos, estoy escogiendo algunos. Cuando el tiempo que habló Nisim, había hasta, no sé, puede ser cerca de 80,000 judíos en Izmir, o 50,000 judíos. Mismo en Michiquez había 40,000. No, la cantidad maximal fue 40,000. 40,000. Lo más era 40,000, pero siempre fue 10% de la comunidad, de la población de Esmirna, hasta que la gente se fue de Esmirna en 48 y antes y después. Nos manda saludos de Ciudad de México, Bárbara Estrada. ¿Qué más tenemos aquí? Jane Elvin dice, cuando me casé fui a Chorlú, perdón, y topí el registro y lo transferí a Cadicoy, donde estaban los nonos de Robert. Bueno, ya entendí lo que quiere decir. Es porque yo dije que en mi carta de identificación está donde nació mi papá y no donde nació, y ella me está dando a entender cómo viene a ser esto. Muy bien. Claro, quedan un poco atrás los mensajes porque ya hablamos de esto, seguro. Qué bueno que te acordaste de cuál era. Sí. Muy bien. Tenemos muchos mensajes. Tenemos también mensajes de YouTube, porque ya sabes que estamos transmitiendo en vivo por YouTube y por Facebook. Y tenemos Nelson, Adrián Toro Quintero, que nos manda shalom a todos. Está agradecido por todo lo que hacemos y por hacer posible estos encuentros. Dice, merci mucho. Luisa Noé manda saludos desde Tucumán, Argentina. Tenemos muchos amigos de Tucumán que vienen a visitar cada de Tucumán en Argentina. Bernard Miller, que nos manda saludos desde Londres y nos gracias por el encuentro. Marcelo Eduardo Samuel dice que eres un fenómeno, Nisim. Y dice Kila, como siempre decimos en mi familia, y no Keila, como dicen otros. Sí, en Izmir decimos Kila. Kila. Y Emilio, Emilio Chuaire, que siempre nos acompaña también en todas las actividades, nos manda saludos desde Resistencia, el Chaco, Argentina, la ciudad de acogida de muchas familias izmirlíes como Ventura, Strugo, Cohen, Levi, nos dice. Y de Facebook, Jaime Algazi nos manda Shavuot, semana buena. Raquel Olmo, semana buena que tengamos.
Gerardo Ramírez Shabuatov, Ligia Sulam Semanada Buena, Julio Rodríguez Barbosa, saludos desde San Pablo en Brasil y dice que tiene parientes Canetti en Turquía. Rey Jason nos manda muchas gracias, muy interesante, me llamo Rachel y estoy en Ciudad del Cabo. Cape Town, ¿no? Erol Saúl, Semanada Buena, buenas noches en Izmir. Jaime Algazi dice, no olvidar Abraham Avinu, que podemos, que dice, ir atrás al empecillo del judaísmo en la Anatolia. Bueno. Sí, sí, seguro, nació Claro en Harán, que es en Anatolia. Buenas tardes, nos manda Miriam Galili de Israel. Nos demandan si es esto la continuación, lo que nos contaste, Nesim, es la continuación de aquel que hace unos años se organizó el Izmir Project, el Sí, proyecto sí, de la Izmir. misma cosa. ¿Cuál es la continuación? Lo que fue conocido como Izmir Project es otro nombre a este proyecto. Sí. Y estamos pensando de trocar el nombre un poco porque Izmir Project no significaba una cosa, pero no significa mucho. Izmir Project es muy general. Izmir Jewish Heritage Project sería más mejor. Sí, más la misma cosa, sí. Así empezó. Claro, ese está bien porque no da idea de que sea recuperación de los judíos, es más general, sí. Parece de la ciudad de Izmir. Este proyecto, Liliana, ese proyecto no es un proyecto arquitecto solamente. Yo lo veo también como una lucha contra el antisemitismo. O sea, cuanto más nosotros preservamos nuestra herencia, nuestra cultura, más la gente nos respetará. Los que no nos aman, los que nos odian, siempre nos van a odiar. Hay una parte de la gente que no sabe mismo lo que es judío. No sabe, nunca fue en contacto con un judío. Entonces, abriremos las puertas, mostraremos lo que somos, lo que es nuestra cultura, todo lo que tenemos. Y así la gente con un diálogo eliminan las ideas fixas también. O sea, no es nada más que guardar, preservar la cultura, es también luchar contra las ideas fixas, contra el antisemitismo. Sí, algunos demandaba también si los judíos en Izmir, y pienso que será también en la Turquía, si pueden hacer sus cosas de la religión libremente y si sienten que hay antisemitismo. Hay una cosa, los judíos libremente están practicando sus religiones. Aquí no hay problema. El problema es que nosotros tenemos miedo de reclamarnos, de ir con kippah a la cabeza en la calella o celebrar nuestras fiestas en las calles. Sabéis que hasta los años 1930, un poco antes puede ser, los Purim, Pesach, Purim en especial, se celebraba en las calles, en Izmir, en la vieja Izmir, en la judería, y la gente de las otras partes, los griegos, los levantinos, venían a contemplar, a ver, porque Purim es muy, ¿sabéis lo que es Purim? Es muy alegre. Es por la decisión de la administración de la comunidad judía que cortaron esta práctica. ¿Okay? O sea, y nosotros
hoy, hace 2 años, con mucho soporte de la Fundación Judía de la comunidad de Izmir, tomó una decisión, para mí es muy corajoso, de hacer un festival de judíos en Esmirna. Y lo hicimos en las calles, lo hicimos en las quilas, lo hicimos en lugares que no son judíos, ¿no? Desde música sefaradí hasta tabernas sefaradí, desde paseos de visitas de sinagogas hasta matrimonio judío en Bet Israel, que vinieron cientos de gente que no son judíos. Y eso fue para mí una decisión muy corajosa de la fundación. Inshallah vaya a continuar con esto. Fue una cosa sí, por la increíble para pandemia mí. no hicimos, pero va a ser otra vez la última. Inshallah. Fue una cosa maravillosa. Les esperamos aquí, todos. Inshallah, Makar. El Dios que nos dé salud y vida. Ahora, verdaderamente, si tienen... Así, por favor. Pero mientras tanto, verdaderamente pido a todos, si tienen fotógrafas, si tienen fotos, información, como en el caso de Moshiko Cohen, escribir 2 verbos, esto es mi gran padre, gran mamá, la foto fue tomada en este lugar o otro lugar, nos ayudaría mucho. Y también siento que esa vez logramos empezar a construir una red una red de herencia judía, porque estoy viendo los logos que tienen al lado del anuncio, y estoy muy contento. Creo que eso será muy bien para la comunidad judía de Esmirna y para todos, pues. Bueno, ya basta, ¿no? Ya estamos escapando, muy bien. Os gracias a los dos, a Rachel y a Nisim, de estar con vosotros. Todavía les debo un ¿cómo se dice? Capítulo del libro. Bueno, y vamos a escapar. Te convidamos cada had, si tienes esta hora libre, Nesim, de venir a los encuentros y verás cuánta gente que viene a conocer sobre la cultura sefaradí. Muchos son ismirlís. No sabemos dónde están tantos ismirlís. Los estambolís y otros no aparecen tanto. Vosotros los ismirlís sos más para afuera, parece, porque siempre hay más ismirlís que estambolís. A nosotros nos gusta ir al cordón, comer pescado y beber aquí. Seguro. Bueno, vamos a escapar, vos voy a partillar. Esto es lo que tuvimos hoy. Como ya sabéis, tenemos al Al-Had en Binien, 24 de enero, un nuevo encuentro que será para hablar por el amor por el teatro. Tendremos como balabaya a Karen Sharjón y su musafira será Forti Barrocas. Esto será a la misma hora que todos los Al-Hades, a la 1 de Argentina, y aquí tenéis otras horas en otros países. Si tenéis de demandar cuál es la hora en vuestro lugar, nos podéis escribir a esfarad@esfarad.com, y también si queréis demandar más cosas a Nisim, con mucho placer se pasaremos las fotografías, los datos o simplemente el adreso para que le mandéis vosotros mismos sus informaciones y sus fotografías que hemos estado demandando. Si queréis mirar otra vez este encuentro, entonces tenéis de ir a esfarad.com Raya TV. Aquí va a estar al punto que escapimos del video de este hermoso encuentro que tuvimos con Rachel y Nisim, Verso Izmir, y este proyecto de recuperar la historia de los Izmirlís, que con estos
tales derrocados. Y si nos quieres dar una ayuda para continuar más y más tiempo estos encuentros de Al-Haq, puedes ir a sefarad.com/encuentros y aquí podéis darnos vuestra ayuda. Vos regraciamos a todos, vos tornamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tengáis Y gracias. una buena para todos. Y gracias por estar con vosotros tanto tiempo. Merci mucho y perdón que fuimos más del tiempo que teníamos. Merci por estar.